Y las vecinas del campo aledaño ya nos contaron del cuerpo encontrado. Dicen los amigos de No Salgas con Robots. Qué hermosa banda. En esta Argentina, ¿no? Donde la vecina dice, donde se dice, pero que poco se hace. Dios mío. Escuchábamos a Daddy Brieva. Lo entrevistamos hace un tiempo y siempre extraemos pedacitos de las entrevistas justamente que llevamos adelante y compartimos los segmentos que nos parecen interesantes, hablando Daddy Brieva del odio, ¿no? Che, ¿a dónde nos conduce el odio? ¿Qué van a hacer con el odio que tienen en el cuerpo? Todo este submundo gorila que lo deposita siempre en un sector y se cega, fanático, y que jamás es buen consejero. No sé cómo tenemos que abordar esta problemática. Yo siempre digo que los medios de comunicación hegemónicos y ahora sus tentáculos en redes son los grandes responsables de que en esta nueva era esas tecnologías hayan llegado para manipular. Pero bueno, en el día de hoy me dio un gusto extraordinario hace un ratito de conversar con Rodolfo Mederos. Y ahora me voy a dar otro gusto personal. Conversar con quien yo aprecio mucho. Esta es la tercera charla que vamos a tener en el aire a través de Goles y Rock and Rolls. Lo admiro, lo escucho, lo leo. Se llama Nahuel Michalski. Él es filósofo, él es un pensador urbano, es una persona que llevó adelante charlas de filosofía, lleva adelante este proyecto hermoso de salir por el país, hacer estos stand-up, si se quiere, pero más politizados, que se llaman filosofía, rosca y vino. Así que bueno, el querido Nahuel Michalski está del otro lado del teléfono y no me queda más que saludarlo. Querido Nahuel, acá Pablo Valenti desde Goles y Rock and Rolls. Hermano, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y hablar con todo tu equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿En qué parte del país estás? ¿Seguís allá por la Patagonia o ya estás en otra localidad? No, vivo acá en Patagonia. ¿Vivís? Sigo acá. Sí. Sí, ahora voy a ir a Buenos Aires la semana que viene y bueno, en noviembre quizás México, si Dios quiere también. Bueno, bien, girando con la filosofía, con tu pensamiento a flor de piel, muy interesante siempre, y generando conciencia, ¿no? Porque estamos viviendo, ¿cómo definís este momento, Nahuel querido? Bueno, no sé, la verdad es una gran pregunta. Sí, y muy amplia, ¿no? Muy amplia, pero te la reduzco, sí. Te la reduzco. ¿Te imaginabas vivir en este 2024 este momento de lisergia en Argentina como la que estamos viviendo? Mira, eso sí que no. Vos sabés que nosotros tenemos, creo yo, nos pasa con el mundo lo mismo que con la muerte. Siempre pensamos que la catástrofe no nos va a llegar a nosotros, que no nos va a tocar a nosotros, ¿no? Que las distopías, que las heterotopías, que las escenas de Mad Max nunca nos van a tocar a nosotros. Es como la muerte, siempre lo tiramos para adelante. Sí. Y la verdad que nunca me imaginé habitar o que me toque habitar una crisis económica que creo yo que a diferencia de otras crisis económicas, esta se caracteriza por un elemento o por la presencia o la pervivencia de elementos de ficción que han realmente calado en un nivel de la subjetividad social muy profundo, casi a un nivel esquizo, ¿no? Que uno diría, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Claro. O sea, es como Massive Madness. Sí, eso sí, nunca me había pasado, nunca me había tocado. Creo que hoy por hoy las crisis económicas vienen como atravesadas de una suerte de escenificación de la guerra y una suerte de dictadura de brutos que en otras épocas no se vieron esas cosas. Sí, es verdad. Es verdad, estamos hablando con Nahuel Michalski. Nahuel, sabés que yo tengo 52 años, soy un poco más grande que vos, bastante más grande que vos. Me tocó vivir la crisis del 89, hiperinflación de Alfonsín, siendo un adolescente, pero viendo cómo mis padres sufrieron. Me tocó vivir en carne propia, yo siendo un pibe, teniendo negocios con empleados, programas de televisión con empleados, la crisis del 2001, y voló por los aires. Te puedo asegurar que esto de ahora es mucho peor. Es no solo de cada una de estas crisis, sino que se pueden llegar, confluyen ambas, que tenían cuestiones distintas, ¿no? La crisis del 89 no fue la misma que la del 2001, pero lo de ahora es
esas dos juntas, yo no sé cómo puede terminar esto. La historia dice cómo termina esto, ¿no? La historia sí lo dice, pero yo no sé cómo puede llegar a desembocar, porque más allá de la problemática económica, hay una gran problemática social, Nahuel. No sé si vos pensás lo mismo. Yo creo que hay una gran problemática social, también una problemática cultural, geopolítica. Bien. Creo que las potencias fascistas globales han reconcentrado un poder no solamente económico y militar, sino cultural. Nunca antes visto, pero sí diagnosticado hace ya 100 años por los pensadores de las tradiciones críticas de hace ya 100 años, Claro. que venían avisando y avisaron que el fascismo de nuestra era se iba a quedar con la cultura también, cosa que para los fascismos del siglo pasado no era una preocupación apropiarse de la cultura. Hoy hacen de la cultura y de la industria cultural parte de las herramientas de guerra, ¿no? De las armas de la guerra sobre la conciencia de las masas. Sí. Y eso sí yo lo estoy viendo, pero con una claridad contundente y con una eficacia muy contundente, ¿no? Sí. Estamos hablando con Nahuel Michalski. Nahuel, muy bueno tu razonamiento. Es una batalla cultural que es global, que no es solamente acá en Argentina. Y hoy por hoy, esto lo podemos encadenar a lo que yo decía en el comienzo de la charla con vos, ¿no? Encontraron los mecanismos para llegarle fácilmente a la gente. En el año 33, Goebbels, allá cuando llegó el nazismo, Goebbels le dijo a Hitler: ¿sabe cómo tenemos que concientizar a la gente acerca de lo que nosotros queremos hacer, es decir, manipularlas? Regalémosle una radio. Claro. Y le pusieron una radio a todas las familias trabajadoras y a todas las familias alemanas. ¿Qué pasaba? La propaganda les picó la cabeza y después aceptaron que Hitler y los nazis hicieran lo que hicieron. Hoy por hoy, 70 años después, 80 años después, hace 5, 6 años, 10 años, que esa tecnología y ese pensamiento goebbeliano te ponga una radio para que le llegue el mensaje que nosotros queremos a la gente, te lo pusieron en la mano, amigo. Con un celular, te llega todo en el celular, redes sociales y los medios hegemónicos que siguen armando la agenda y direccionan esa concientización cultural que hoy estamos perdiendo por goleada. Sí, y con una diferencia, me parece a mí, con respecto a la radio o a la televisión, que es que hoy por hoy las redes sociales y el dispositivo, el smartphone, el dispositivo celular, tiene, o vamos a decirlo así, genera una ilusión en el usuario, que es la ilusión de que el usuario está en el control del consumo o de lo que consume. Entonces, al tener esa percepción de que está en el control, a diferencia de lo que pasa en la televisión o en la radio, que uno siente claramente que el programa ya viene armado, no es como que es impuesto. Acá hay una idea o un laburo muy bien hecho, que es, como el usuario siente que está en el control, entonces baja las defensas y lo que se le presenta lo consume de manera directa. Es como una suerte de mecanismo adictivo, ¿no? El adicto también te dice, no, un poquito más puedo, yo aguanto. Y cree que está en el control de eso, y por eso la sustancia penetra más profundamente y se refuerza el mecanismo adictivo. Entonces yo creo que eso es lo que han encontrado a través de esta idea de, bueno, ¿no? La youtuberización de la vida, donde el usuario cree estar buscando de manera libre y autónoma contenido e información y no percibe que en realidad son los algoritmos, ¿no? los que están operando como los titireteros de la caverna de Platón, ¿no? Claro, sí. Los que ya saben que está buscando. Exacto. Es muy interesante esto que decís, Nahuel, muy interesante, un análisis muy inteligente de tu parte. Y quiero decirte que acá en Goles y Rock and Rolls hace unos días compartimos un contenido de un sociólogo que decía que había que resguardar a nuestros niños y nuevas generaciones de la utilización de los celulares, porque un estudio arrojaba que los niños de hoy, que son víctimas, ¿no?, de esta nueva tecnología, porque terminan siendo víctimas, van a pasar, cuando tengan 80 años, unos 10 años consecutivos viendo un solo objeto, que es el teléfono. Y decía que la repetización, estar todo el tiempo con el celular en la mano, genera en el cuerpo de cada ser humano la generación de dopamina, que es lo mismo que genera la cocaína, la adicción, lo que decías vos, adicción, en este caso a las redes sociales. Y
para colmo, lo que vos decís, ¿no? La gente cree que es libre de buscar lo que quiere y no sabemos que nos direccionan para donde quieran que nosotros veamos las cosas y qué escuchar y qué no. Qué loco, ¿no? Y aparte, digo, esto no es ninguna conspiranoia, ¿no? O sea, están No, todos no. los papers publicados Sí, claro. en las diversas plataformas donde las agencias de marketing político estudian los focus groups, los nichos de interacción, todo lo que es el sistema de burbujas de contenido. O sea, es un mecanismo que Sí. existe y que opera. Y yo cuando doy mis clases, doy mis cursos y demás, ahora estoy dando un curso de psicología política precisamente, ayer hablábamos de esta idea de, claro, uno anda desprevenido en redes sociales consumiendo pasivamente lo que ve porque piensa o siente que está controlando el proceso. Y en realidad Correcto. nosotros somos, en última instancia, los que somos controlados por algoritmos que nos conocen más que nosotros mismos y saben ofrecernos lo que ya estamos buscando, lo cual genera una burbuja ideológica, ¿no? Bien. Y eso es complicadísimo también porque es la compactación del pensamiento al que el fascismo apuesta. El fascismo apuesta al pensamiento compacto. Así es, así es. Estamos hablando con Nahuel Michalski, siempre es un placer escucharlo hablar. Ayer leía un extracto de uno de tus libros en donde vos hacías una diferenciación de la progresía. Porque nosotros acá le pegamos mucho a la progresía, yo le pego particularmente. Le pego en el buen sentido, ¿no? Entre comillas. Le pego porque desnudo las falencias que la progresía ha demostrado y que nos ha llevado a cometer errores al campo popular, en nombre del campo popular. Pero vos haces una gran diferenciación de la progresía. Hay una progresía que es anglosajona y una progresía que es más local. Explícanos vos, que sos el tipo entendido en esto. No, eso en realidad, a ver, yo creo que digamos, en esta idea de la compactación del discurso y de ofrecerle a la gente recetas digeridas, ¿no? Sí. Se ha metido dentro de la misma bolsa un concepto que es esto de lo progre, donde se ha metido en esa bolsa de lo progre todo, entonces la gente ya no sabe muy bien qué es progre y qué no, o asocia progre con feminista, progre con trans, progre con cualquier cosa, una política de Estado. Entonces, yo lo que trato de explicar en ese fragmento es que nosotros, los que no estamos del lado del gobierno actual, sí, claro, somos progresistas en el sentido americano del término, en el sentido en lo que América entendió a través de los procesos de hispanización, de los pueblos unidos, atravesados por la dura historia de la colonia, las inmigraciones. Entendemos, como lo entendió el peronismo, el progreso de una comunidad organizada de cara a un progreso común. Al menos yo lo entiendo así. Donde el progreso, ¿no? Porque me decían, lo otro día hablaba con un amigo, pero Perón era conservador, ¿no? Perón llevó adelante un progreso económico, político, institucional, desde el lado de la tradición. Entonces acá lo que hay que entender es que uno puede ser tradicionalista o respetar la tradición del propio pueblo y a la vez generar un progreso histórico a través del mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de la vida del pueblo. Con lo cual yo estoy a favor de ese progreso. Al progreso al que yo me opongo es al que ha calado muy fuertemente en los últimos 5 o 7 años en Sudamérica, creo yo, por una agenda colonial sajona, que es el progreso liberal sajón, de raíz británico, ¿no? Esta cosa de un progreso antitradicionalista, es decir, individualizante, atomizante, nihilista. ¿Por qué? ¿Porque está mal? No, no creo que tenga que ver con eso. No creo que tenga con juicio ético, sino con que este progresismo ultraatomizante, de barricada, de mini nicho, de subgrupos, donde cada individuo o grupo de individuos reclama para sí una identidad ultralocalizada, etcétera, desconociendo la historia, esto que decías vos, la memoria, la tradición que nos une como pueblo, lo que termina generando es una ultrafragmentación social que conduce a un nihilismo y a una angustia tremenda. ¿Qué es el nihilismo y la angustia? Que el fascismo después recapitula con certezas totales. Entonces, ahí donde las políticas fascistas se encuentran una sociedad hiperfragmentada, dicen tranquilos muchachos, nosotros tenemos las respuestas, esto es lo que pasa, este es el enemigo, vengan con nosotros, punto. Gana el fascismo la batalla discursiva y por lo tanto política. Entonces esa es hay una tesis que la dicen Adorno y Horkheimer hace 70, 80 años atrás, que es que todo progresismo es la antesala del fascismo, o el liberalismo es la antesala del fascismo, por este mecanismo de licuación del sentido al que conduce, cuya licuación es recogida luego por el discurso totalitario compactante del fascismo. Entonces, eso es a lo que yo me opongo, a una licuación de la identidad que tiende a una fragmentación y una atomización social,
luego eso genera incerteza, angustia, nadie sabe qué está pasando con el caos del mundo, aparece un discurso que te tira frases totales como estos son los buenos, estos son los malos, los zurdos de mierda, bla, bla, vengan con nosotros y la gente acompaña, porque la gente en el fondo, Pablo, lo que está buscando es vivir bien. Sí, lógico. Nadie es fascista. Nadie es fascista por definición. Sí, La gente acompaña discursos totalizantes porque quiere que no le rompan las pelotas y vivir bien. Claro. Y punto. Sí, y hacer mierda, que haya que hacer mierda con tal de vivir bien. Y esa construcción del enemigo interno, que es la ideología base de cualquier doctrina de seguridad nacional, que vos sabés muy bien, es lo que estos gobiernos construyen gracias a el tendal de incerteza nihilista que dejan los progresismos berretas liberaloides en nuestro territorio. Por eso es que me opongo a eso, no porque soy antifeminista, obviamente. No, lógico. Sí, está clarísimo. Una definición y un resumen en unos minutos extraordinario, Nahuel. Adhiero cada una de tus palabras y yo también me considero un progresista como te consideras vos. Pero sin dejar de lado las tradiciones. Quien diga que Perón fue conservador no entendió el peronismo o lo estudió muy poco. Claro. ¿No? Vos fijate, hablando de peronismo, no sé si vos conocés a Martín Ayerbe, seguramente sí, lo conocés a Martín Ayerbe, un tipo muy inteligente. Sí, lo entrevisté hace unos días. Ah, bueno, mira qué lindo, lo voy a ver entonces, lo voy a buscar apenas termine. Está ahí en mi canal de YouTube. La última entrevista fue bueno, Martín es un tipo de la metalurgia, un tipo que sabe mucho de la industria, que sabe mucho del peronismo y que construye. Martín habla de que Argentina tiene y tendrá un enemigo histórico que se llama Inglaterra. Escuchá este extracto, es cortito, de Martín Ayerbe hablando de lo que Inglaterra decidió hacer con Argentina y cómo nos catalogaban. Escuchá. A ver. Los ingleses, en un informe clasificado que ya se ha desclasificado, en el gobierno de Thatcher manifiestan que para poder detener a la Argentina de Perón en el 74, donde el 95% del valor de los autos era nacional, Peugeot 504, Renault 12, Citroën, Fiat 600, Chevy Serie 2, Ford Falcon, F100, Estanciera, Torino, Rastrojero, Rambler, todo eso era de fabricación nacional. Eran modelos extranjeros fabricados con mano de obra nacional. Lo mismo todos los trenes y todos los barcos se hacían en el país. Entonces, en ese momento el informe indica lo siguiente: solamente mediante una guerra civil es posible detener a la Argentina, y que no solamente detener a la Argentina en su propia expresión, sino que aquello que ya había proféticamente avisado Churchill: no dejen que la Argentina se ponga de pie porque arrastrará detrás de sí a toda América Latina, dice Churchill. Al igual que también afirma que a Perón, la caída del tirano Perón en el 55 es una victoria más importante que incluso la Segunda Guerra Mundial. Y que a Perón se lo perseguirá más allá de la muerte. Cuando uno mira una película de disparo, de tiro, de caballo, ¿vio? Aparece uno con un sombrero así grandote. Ese que mexicano. A ellos los representa, a esos cagalíquidos los representa un sombrero. A mí Perón. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Bien, Nahuel, escuchábamos a Martín y después le pusimos un rematecito con Iorio diciendo que a él lo representa Perón y con Casero, ¿no? En ese sketch donde él dice viva Perón. Pero bueno, el enemigo histórico de Argentina lo sabemos, vos lo sabés, yo también lo sé. Y hoy están operando activamente acá, con los brazos abiertos los recibimos a los enemigos. Sí, claro, bueno, o sea, es indudable, fue visible la loa que Milei durante la campaña electoral le hizo de manera pública a toda la cultura británica, a Thatcher, a Churchill, lo dijo él mismo, ¿no? Claro, sin Tremendo, duda. A mí lo que me llamaba mucho la atención en aquella época es que, y me sigue llamando la atención hoy para pensar las contradicciones de clase, ¿no? Y la cantidad de trabajadores desclasados y en absoluto patriotas que tenemos todavía en esta bendita tierra, es que muchos de los que cantaban por los pibes de Malvinas que jamás olvidar en el Mundial, luego votaron al que defiende a los británicos, ¿no? Sabés que eso, Nahuel, deja en claro que hemos cometido un gran error en los últimos años. Yo te diría desde el regreso a la democracia a la fecha, es que nunca realmente direccionamos a la educación para que sea el factor que le dé contenido a nuestra sociedad.
Vos Ujú. agarrás hoy, pibes, no saben, no tienen ni idea de lo que pasó el 2 de abril del 82. No saben. Ujú. Ejemplo. No saben quién es Thatcher. Ujú. No saben quién es Sí, claro. Churchill, mucho menos. Pero vamos más para Ujú. arriba. Tipos de 30 tampoco, tipos de 40 tampoco, tipos de 50, 60 y después los más grandes que avalan o que se han olvidado, indica que la formación cognitiva nuestra ha sido muy pobre, porque te puedo asegurar Ujú. que yo ahora abajo del estudio, paro a la remanchanta 10 personas y le digo, o le pregunto, a algo específico que tenga que ver con Inglaterra que nos haya hecho a nosotros y no saben ni de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, no tienen ni idea. Ujú. O sea, y en esa Ujú. construcción el enemigo fue inteligente. Cuando quiso meterse por la fuerza, siglo XIX no pudo. Y se metió de Ajá. otra manera. Y lo tenemos adentro más que nunca ahora. Mira, yo de eso puedo dar fe porque yo conozco el sistema educativo por dentro, porque di clases en escuelas Sí, sos secundarias, en docente, claro. terciarios, actualmente en la universidad, y te puedo decir que el sistema educativo argentino dejó de ser nacionalista y patriota hace, no sé, 30, 40 años. O sea, Increíble. ya no es una, te diría que ya ni siquiera es una pregunta, no es una indignación esa. O sea, eso ya Claro. está asumido. Hoy el sistema educativo, que en realidad es un residuo del sistema educativo, no es más que entre un contenedor social y un formador de futuros obreros precarizados, repartidores de Rappi. Ujú, claro. Sí, sí. Eso es lo que es el sistema, entre comillas, educativo hoy, Ujú. sacando ciertos colegios de las élites porteñas, 2, 3 colegios que tienen convenios o conexiones con las universidades también porteñas, y punto, y para de contar. Después Sí. el resto son contenedores. Mirá, te cuento una anécdota muy breve. Sí. Hará un mes atrás yo estaba dando clases en la Universidad Nacional del Comahue, ¿no? Bien. Tenemos una materia que es Introducción a Filosofía para la carrera de Historia, Ujú. y hace un mes atrás tuve una situación con mis alumnos porque estudiantes de Historia, Sí, Pablo, no estudiantes de diseño de interiores. sí, O sea, sí. lo que quiero decir es, son pibes que supuestamente les gusta la historia, Sí. ¿bien? Eh, Tuvimos una situación porque estábamos encarando un tema de filosofía nacional, que ya de por sí encontrar filosofía de pensamiento nacional es todo un tema, porque también está proscripta, obviamente por intereses de agenda colonial. Claro. No sabían, por ejemplo, si el radicalismo, pero te estoy diciendo así, una de las cosas me acuerdo de la charla, si el radicalismo había venido antes o después de la dictadura, si Perón había estado antes o después de la dictadura. Te estoy hablando de ese nivel, ¿eh? No te puedo Olvídate de preguntarles proceso de independización nacional, unitarios y federales, constitución de la Constitución liberal, creer. Ujú. oligarquía. El concepto de oligarquía es un concepto desterrado, no se sabe. Gorila, no se sabe a qué remite. O sea, Ujú. el hueco, pero ya no te digo educativo, te estoy hablando de conciencia histórica de tu propio territorio Mm. que tienen las generaciones venideras, es terrible. Y un pueblo que no conoce su propia historia está condenado ya no solo a repetirla, sino a entregarle todo al enemigo. Y acá el que analice la política de hoy por fuera del concepto amigo-enemigo no entiende nada, Ujú. porque esto está pasando, hay que analizarlo bajo la óptica concreta de una ocupación del enemigo sobre nuestro territorio en términos materiales y espirituales. Estamos hablando con Nahuel Michalski. Qué placer siempre escucharte. Esto que decís me aterra. Lo percibo, pero jamás a estos niveles. Estudiantes de filosofía que están direccionando su pasión a estudiar la historia no sabían si el radicalismo había llegado antes o después de la dictadura. No, es una cosa que bueno, perdimos la batalla cultural, la venimos perdiendo, y la colonia está instalada. Hoy Argentina es una colonia, y no por culpa solo de Milei, ¿eh? No por culpa solo de Milei. No. El fantasma que se fue hace poco, Alberto Fernández, fue el que firmó, por ejemplo, que los barquitos de la Armada estadounidense controlen el río Paraná. Ejemplo, ¿no? Claro, sí. Y de ahí para atrás todos, absolutamente todos. Fue una entrega. Y yo lo que es una entrega, esa es la palabra justa, pero ¿cómo salir de esto? Por lo menos hay trincheras de resistencia. Vos como docente sos una. Vos a tus alumnos les abrís la cabeza, che, lean esto, no, pará, eso no es así, esto es así, esto es así. Entonces, la tarea va a ser ardua y va a ser mucha, amigo, porque hoy por hoy estamos perdiendo 15-1, esta batalla cultural y esta colonización a cielo abierto.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que esto va a terminar con una implosión social brutal. Lamentablemente digo esto, no es lo Sí. que yo quiero, pero es lo que creo que va a pasar igual. Yo creo que esto va a resolverse con un estallido muy virulento, porque ya hoy por hoy, con todo lo que son los dispositivos de subjetivación y de construcción de opinión pública y de percepción pública, etcétera, ya no pasa hoy por una cuestión de conocimiento. No es que el que es gorila lee un libro y deja de ser gorila, ¿entendés? O va a una clase de filosofía y deja de ser gorila. O sea, el que acompaña esto, le digas lo que le digas. Entonces, esto va a caer por su propio peso, y ese propio peso creo yo que va a ser un estallido brutal. Ya están cagando palos a los jubilados, Sí, están cagando insólito. palos a los pibes, están secuestrando gente, o sea, tienen diputados pedófilos, es un quilombo, Sí, es un es desastre. insostenible. Sí. Entonces, me parece que acá va a haber una especie de quiebre muy violento, lamentablemente. Y la historia indica que así será. Esa historia que muchos Y sí, estudiantes hoy que adhieren a la historia misma no lo saben o no lo advierten. Amigo, y te juro que me pasaría todo el programa hablando con vos. Nos falta un salamín, un queso y un fernet. sí, Pero lo haremos a la brevedad. ¿Vas a venir a Buenos Aires y dale. vas a hacer alguna charla o estás por otro tema de agenda tuya? No, por ahora motivos personales, quizás Bien. haga algún encuentro, pero por ahora no lo tengo totalmente definido. Bien, nosotros sabemos que tenés mucha actividad, que vas a ir a México y demás. Vos ya sabés, cuando pares de girar, como estás girando por todos lados, y vengas para estos lados, ahí armamos un encuentro para que la gente te vaya a escuchar. Mucha gente te Bueno, sigue, amigo, ¿eh? Mucha gente. Y mis amigos costarricenses siguen todos a Nahuel Michalski porque les gusta qué mucho grande. el Bueno, ojalá pensamiento. que sirva para Sí. algo. Sí, va a servir. Y cuando yo me vuelva para allá, te vas a venir a dar una charla por Costa Rica, ¿te Dale, parece? dale, amigo. Bueno, te Bueno, mando un abrazo grande. Muchas gracias, gracias. Nahuel, como siempre. Gracias por tu tiempo. No, por favor, saludos a todos por allá. Chao, Chau, papá. chau. Nahuel Michalski. Hermoso hablar con una persona que tiene esta capacidad de trasladar su conocimiento y sus pensamientos. Síganlo. Nahuel Michalski. Pasó por Goles y Rock and Rolls.